Vamos a dar inicio a esta primera jornada regional de la Asociación de Hombro y Codo Regional de este año. En realidad esta es una actividad que estaba planteada para hacerla en forma presencial el año pasado, pero bueno, por la complicación que todos conocemos, decidimos hacerla este año en formato virtual. Este tipo de jornadas que van a ser de forma bimestral y va a recorrer en realidad las 5 regiones del país. Se muteó el audio, Rubén. Esta jornada va a tener 2 objetivos. Uno de ellos, la divulgación y formación científica de la subespecialidad para que llegue a todos los rincones del país. Es una actividad más dentro de todas las de la Asociación Argentina de Hombro y Codo. Y la otra de integrar las regiones, por regiones con el objetivo, sobre todo, obviamente, de mejorar el ejercicio profesional. Unidad tan necesaria hoy en la actualidad, obviamente, para mejorar nuestro ejercicio. Pretende ser un espacio de encuentro y de discusión, no solamente para colegas que se dedican a la patología de hombro y codo, sino también para traumatólogos generales y también, obviamente, para residentes en formación. Así que, bueno, el objetivo es la presentación de casos problema de acuerdo a alguna patología ya preestablecida para la región y presentada por especialistas de la región en cuestión. Sin más introducción, voy a invitar al doctor Mariano Palmili de la ciudad de Mendoza a la presentación del primer caso problema sobre el fracaso de la inestabilidad de la cirugía de inestabilidad de hombro. Buenas noches, yo soy Mariano Palmili. Ahora le voy a compartir la pantalla y el caso. Bueno, se trata de un caso de un paciente masculino de 18 años que presenta secuelas de inestabilidad del hombro derecho. Ha presentado 4 episodios de inestabilidades, tiene aprensión positiva en el examen físico, deportista, juega al rugby de forma amateur y no tiene defecto óseo en la parte del húmero ni de la glena. El paciente tampoco era laxo. Ahora les muestro esta... Oh, un segundo. Con este paciente. ¿Qué conducta tomarían cuando entra al consultorio? Una conducta de forma conservadora que siga yendo a la parte del gimnasio o optan por una parte quirúrgica. No hay ruido. A ver, Mariano, creo que nos faltan datos, porque si podés volver un poquito para atrás, vos nos decís que son 4 episodios de inestabilidad, pero no sé si esos 4 episodios de inestabilidad se dieron en el transcurso de una semana. No sé cómo fue el mecanismo. Te hago varias preguntas porque acá también vale para que todos vayamos consiguiendo una forma uniforme de presentar a los pacientes. Y en una inestabilidad de hombro el interrogatorio es muy rico, nos da mucha información. Entonces, yo necesito saber, como te decía, la frecuencia, cuándo fue el primer episodio, cómo fue el mecanismo de ese primer episodio. No es lo mismo que se haya luxado en la cama desperezándose que jugando al rugby, si se hizo una reducción o no, si es el lado hábil o es el lado no hábil. Es decir, está muy bien lo que vos pusiste, que no tiene efecto óseo, que no es laxo, pero sería importante esa información para poder acercarnos un poquito más
Lo que me comentó el paciente fueron todo episodios dentro de la cancha. Y hablando en el último año que ya decidió ir a la consulta médica. Bien. Bien. Marce, Nahuel, ¿se les ocurre alguna otra pregunta para tener un perfil del paciente? Me imagino que es una paciente sin antecedentes generales, por más que seamos traumatólogos y apuntemos al hombro, siempre es bueno tener el contexto de cuál es la situación. Sí, a mí, Mm. con respecto a los episodios de luxación, Mariano, Sí. ¿siempre los eventos de reducción fueron en el campo de juego o fue un hospital? No, en el campo de juego, y el último ya fue al hospital y ahí cuando le hicieron la reducción. Que Y terminaba de hacer la reducción en el quirófano bajo anestesia, pues estaba con mucho dolor. Bien, ¿y por qué motivo recién, digamos, en el cuarto episodio consulta a un especialista, por decirlo así, y no Y antes? porque directamente le hablaban de que era muy joven para poder hacer la cirugía y que de la parte había ido con otros colegas y había optado por la parte conservadora para ser la edad del paciente. Bien. ¿Qué edad tiene el paciente, perdón? Ahora tiene 18. 19, esto fue cuando le pasó a los 18 años. Paciente juega de medio crown. O sea, es flaco y chico. Bien. Mariano, perdón una pregunta, Daniel. Sí, dale, Jorge. Mariano, quería preguntarte, ¿el paciente es un paciente que proyecta a primera línea, a profesional, a selección argentina? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué nivel de rehabilitación tuvo entre los episodios o a partir del primer episodio? Si fue inmovilizado o no. ¿Tiene algún tipo de antecedente o conoces antecedente del tratamiento conservador? Me refería a que usaba un mes de cabestrillo y que iba a fisioterapia 10 sesiones y volvía de vuelta a la actividad deportiva de forma progresiva. Bien. ¿Tiene sentido un mes de cabestrillo? ¿Era en posición de Belpó? No, en posición, sí, en posición de Belpó. Claro. Me parece que un mes de cabestrillo mucho valor no tiene. Lo que uno hace es inmovilizar hasta que ceda el proceso inflamatorio. Si en cambio uno opta por la forma en que Itoy trata a sus pacientes de primer episodio, que es en una posición de rotación externa, buscando la cicatrización del labrum, sí tiene sentido prolongar la inmovilización. Es controversial esa técnica, pero si uno lo va a poner en posición de Belport, realmente tener un mes inmovilizado al paciente no aporta nada, solamente atrofia muscular. Entonces no se justificaría. Sí lo inmovilizaría hasta que ceda el proceso inflamatorio agudo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me parece un caso muy interesante y es lo que uno ve en la práctica. Porque los jugadores de rugby empiezan a lesionarse a partir de los 16 años. Cuando son más chicos, en general, el nivel de violencia y de intensidad del juego no es tan grande. Y entonces este es el tipo de caso que nosotros vemos en nuestros consultorios. Bien, las preguntas me parecen todas pertinentes. Ahora cambió un poco lo que es el juego del rugby de los 15 años. Te lo digo, lo veo en la cancha que los chicos de 15 años son otro tipo de deporte mucho más físico, que Claro. era 15 años atrás, Sí. cuando tenía 15 años, era, Bueno. yo lo fui cambiando. Sí, sigo en la práctica de forma muy tranquila, pero lo veo que los más jóvenes están con un nivel de gimnasio y de conducta física al golpeo bastante más demandante que antes. Bien, yo te dije de 16 a 18, pongamos desde los 15 años, perfecto. Bien, y me parece bien el planteo. Tal vez del panel varios podrían contestar si optan por un tratamiento abierto o cerrado. Les pregunto, como los tengo en aparición, Nahuel, ¿abierto o cerrado? Ya con 4 luxaciones. Yo particularmente, antes de tomar la decisión, obviamente prefiero ver un escenario de toda la información posible a nivel imagen. Entonces, personalmente pido tomografía, resonancia. Claro, bueno, acá ya nos dijo que defecto óseo
no hay. Me imagino que después lo mostrarás, lo tenés. Tengo la resonancia y tenía la tomografía. Lo único que me ha quedado el arrezo del caso, porque esto es hace 2 años que lo tengo en este caso, que fue... Bueno, nos podés mostrar la resonancia. Y ahora le muestro la resonancia de la lesión ahora. Bien. Se ve ahí la lesión de Báncara anteroinferior, por lo que se ve por los cortes. Personalmente, ¿no? Tomando la escala tomográfica y la de ISIS, y en deporte de contacto, paciente joven, y como le preguntó Jorge, si la conducta del paciente de seguir practicando y en intensidad del deporte, personalmente me inclino por una reducción abierta, cirugía de Báncara abierta, porque me permite particularmente mayor poder de cicatrización y estabilidad al hombro versus una artroscopía. Obvio, la artroscopía tiene buenos resultados, pero en deporte de contacto, paciente joven con intensidad, me inclino hacia una cirugía abierta. Jorge, Marco, perdón. Así tenemos un panorama contestando tu pregunta y si querés después vamos a los detalles. Jorge, ¿vos abierta, digamos cirugía o conservador? Me inclinaría un poco más por abierto, pero no una reparación, charlando con el paciente, siendo claro en las opciones quirúrgicas, tendría también en la carta una Latarjet. ¿Y qué te inclinaría, Jorge, a una Latarjet? Porque no hay defecto óseo, es joven. No, lo que pasa que no sé todavía, o no sé, no lo escuché a Mariano decir, si el paciente apunta a una selección argentina, a una primera línea de juego. A eso quiero saber. Y ante esas opciones yo siempre pongo al paciente, lo pongo en la decisión. Por convicción propia, y hay bastante bibliografía que respalda algo de eso, la Latarjet en un deporte de contacto como el rugby parece ser que tiene buen resultado, y sobre todo cuando hay pacientes que tienen este tipo de lesiones, que ya son 4 episodios, con una lesión que no mejoras con tratamiento conservador, y puede ser una alternativa importante para darle una solución definitiva al paciente, explicándole todas las complicaciones que puede tener. Ahora, yo creo que en mi consultorio enfrento al paciente a las 2 decisiones. Le abro la puerta de la tarjeta a este tipo de paciente. Bien. Rubén, ¿lo operás? ¿Le haces tratamiento conservador? No, yo haría una cirugía abierta, una Báncara abierta, con la posibilidad, como estaba comentando, de eventualmente una Latarjet, pero intraoperatoria, pero me quedaría más con una Báncara abierta. Marcelo, a vos que te gustan las clasificaciones y haces tus propias clasificaciones muy buenas, se me ocurre que tenemos el score ISIS para diferenciar cuándo hacer una cirugía artroscópica o cuál es el límite y cuándo pasar una Latarjet. Pero me parece que falta el score ISIS entre la Báncara abierta y la Latarjet. Porque lo que dice Jorge es muy lógico, pero para decir no hago una artroscopía, es muy bueno el score ISIS, aunque lo cambiaron con el correr de los años, pero no tenemos un score ISIS para elegir entre una Báncara abierta y una Latarjet, porque desgraciadamente en el mundo es como que existiera la Báncara artroscópica o la Latarjet, y la gente no ve que hay una tercera vía, que es una herramienta más, que puede ser útil en casos como este. A ver, Daniel, ¿por dónde abordar esto? Porque no quiero pecar, porque desde el lado de que no ser objetivo, o sea, vos sabés que prácticamente tenemos una línea de pensamiento en este caso, que es nunca a este paciente yo le haría una Latarjet. Lo voy a poner porque creo que lo que quiere saber es la opinión personal, como enfrento yo a este paciente. Nunca le propondría una Latarjet a un paciente que no tiene un defecto glenoideo. Me podés traer toda la bibliografía que sabemos, la misma bibliografía que decía que a este paciente nunca había que hacerle una Báncara abierta y que había que hacer una artroscopía y que sería prehistórico hacerle una Báncara abierta. Y la misma gente que decía eso, que después los vimos en los congresos diciendo
¿hay lugar para la artroscopía en la inestabilidad de hombro? O sea, he visto dar tantas veces vuelta a la moneda, y tengo que reconocer que por lo menos en los que en este caso deciden por la banca abierta, en ningún momento se les ocurrió hacerle una Latarjet en un paciente que tiene un defecto óseo. Entiendo lo de los trabajos, que los miro, los reviso, y realmente cuando veo las series de indican la Latarjet en el deporte de altísimo contacto, o de primer nivel, si ustedes quieren, y todo lo demás, pero la realidad es que, a ver, a mí me toca ver, y como seguramente podrán ver la complicación, porque el tema es la complicación, podrán ver la complicación de la banca abierta, pero a mí me ha llegado la complicación de la Latarjet de estos pacientes, y es una catástrofe. Entonces, y yo les puedo asegurar que si yo les doy una complicación de la banca abierta, simplemente es volver a hacer otra, o tienen 10 técnicas más si quieren, pero no la complicación de un taco, un tornillo migrado, una pseudoartrosis de taco, y revisar eso realmente requiere un alto conocimiento de toda la anatomía y realmente de la planificación de lo que uno tiene que hacer. En mi criterio, sin duda es un paciente quirúrgico, y por mi experiencia, y en más de 200 casos analizados, yo a este paciente le hago una banca abierta. Si alguien le hace una técnica artroscópica y lo repara, y logra también hacer todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Evaluar, estabilizar este hombro, y si hay cierta laxitud también hacer alguna plica, me parece que entre abierto y artroscópico puedo llegar a entender alguien que tenga la expertise para hacerlo artroscópico, pero mi indicación es una banca abierta, pero no iría por una Latarjet en un paciente sin defecto óseo. Juan Martín, acá Mariano Parisi dice que le haría una banca artroscópica más remplissage. A ver, el remplissage, el concepto que yo tengo es para tratar la lesión de Hill-Sachs. Este paciente no tiene lesión de Hill-Sachs. ¿Se justifica hacer un remplissage? ¿Qué se utilizaría? ¿La pérdida de movilidad que puede generar el remplissage como compensación? ¿Cuál sería la lógica de hacer un remplissage? ¿Vos le harías, Juan Martín, un remplissage? No. Yo en este caso estaría, fíjense, como dijiste al principio, Dani, lo rico de este caso, porque estamos, digamos, ya prácticamente todas las opciones y todas están avaladas por la bibliografía, ¿no? Más allá de que uno pueda estar más de acuerdo o no. Yo no le haría una Latarjet sin defecto óseo. Dijeron que el paciente no era hiperlaxo. La gran duda, yo le doy mucho lugar a la banca abierta, pero en este caso particular, así como lo veo, trataría de hacer una buena reparación artroscópica. Y dejo la banca abierta, que la uso, en una eventual falla por un paciente de deporte de contacto como este tipo. No pasaría a la Latarjet de una, de acuerdo con Marcelo, que lo que son las complicaciones. Si bien hay una indicación, y es una muy buena técnica, por supuesto, cuando es necesario, pero sin defecto óseo, si no es de alta competencia, digamos, es de competencia, pero lo puedo manejar con un buen reposo, con una buena rehabilitación, me parece, por lo que veo en la resonancia, que es factible para una banca artroscópica, y charlando con el paciente, que con ese deporte, por ahí hay un mayor índice de que pueda llegar a fallar, ¿no? Y dejo para un segundo término la banca abierta y la Latarjet para una tercera posibilidad. Claro, yo empiezo un escalón más arriba. Creo que a mí el paciente me viene a pedir que no se le salga más el hombro y poder jugar. Y me parece que con la banca abierta le puedo dar más garantía de eso. Mariano Parisi, ¿querés tener derecho a réplica? ¿Por qué le harías banca abierta más remplissage? Sobre todo por el tema del remplissage. ¿Cuál sería, digamos, el razonamiento por el cual llegás al remplissage? Mira, hay bibliografía, o por ejemplo, o lo que busca uno con la remplissage es, por ahí en estos cortes no se llega a ver si hay un Hill-Sachs o no, pero yo iría pensando siempre con la banca artroscópica, ir pensando en hacer un remplissage. Cuando uno por ahí hace retensado de la parte anterior, y si puede también cerrar el intervalo rotador, si todavía queda queda todavía descentrada la cabeza, o tiene laxitud posterior, o tiene chance de que tenga una inestabilidad 360 por ahí, o reparás, por lo menos en mi caso, yo lo que suelo hacerlo, reparo todo lo que es labrum posterior cuando hay 4 episodios de luxación, o busco de fijarle por ahí en la parte del remplissage. Pero es verdad, faltan cortes y por ahí no se llega a ver si hay algún Hill-Sachs
puntualmente. El tema es que si vuelve a fallar, porque por ahí queda medio laxo la parte anterior, vos con un remplissage asegurás como una tensión también posterior para que no tenga tanto movimiento hacia anterior. Más que nada por eso, pero obviamente en la resonancia y no sé, en la tomografía no pareciera haber un flissage marcado como para hacer un remplissage. Pero sí haría el Vanguard artroscópico. Sí. Pensando en el ISIS, en el score, hay 2 puntos creo que son los que están al límite. Uno es la edad y otro es el deporte. Ahora, en los cortes que se ven no parece gran defecto. No sé, Mariano, el médico tratante, si llegó a ver algún otro corte, una tomografía, algún defecto, porque no parece haber defecto. Se ve así como lo están viendo ahora. No se ve ningún defecto marcado. Entonces, pensando, si no es hiperlaxo, la edad está al límite, sería más que nada el deporte, no hay defecto, ni siquiera haciendo un score, creo que está ahí al límite. Más que nada el deporte de contacto sería el que nos llevaría a hacer por ahí un procedimiento más agresivo. Pero si no, se puede hablar con el paciente, me parece que es una opción, una u otra. ¿Cómo siguió? No sé si... Podemos seguir avanzando, sí. Estamos en una jornada de inestabilidad. En el 2019, de vuelta haciendo actividad de rugby, tiene un nuevo episodio de inestabilidad. Bien. Y la pregunta, ¿qué hacemos? Optamos por una cirugía abierta, una banca abierta, se había hecho una aplicatura artroscópica, o optamos por una cirugía de la Tardet. Tengo una pregunta, Mariano. Decime. Dale. En la operación se quedaron conformes con buenas tomas, con 3, 4 anclajes, o el tejido. Uno puede ver en ese momento, ya saber si por ahí la reparación fue... la cirugía fue conforme, tuvo buena toma y tuvo una buena aplicatura anterior. El tema de los deportistas que depende de cómo taclean muchas veces con la apertura o cómo son ellos con lo que se dice con el desprecio con el físico, no miden a veces el movimiento para tener de vuelta el mismo episodio. Habitualmente los más tacleadores son los que terminan teniendo mayor índice de inestabilidad. Yo tiendo siempre a echarme la culpa a mí más que al paciente. Es decir, creo que sí, bueno, también mecanismo... puede fallar. Por eso, ante la duda, yo si me falla, si hay una recibo inestabilidad, me siento culpable yo hasta que se demuestre lo contrario. Y trato yo tengo que saber que el paciente va a volver al gesto deportivo, y más en un chico joven, se va a olvidar de la inestabilidad y va a ir con toda su fuerza. Por eso creo que hay mucha discusión con respecto a las técnicas, pero hay algo en lo que todos los autores están absolutamente de acuerdo. La mejor oportunidad para resolver una inestabilidad glenumeral es con el primer procedimiento. Entonces, uno tiene que pensar muy bien, evaluar muy bien al paciente, ver todas las variables y tratar de hacer hoyo en uno. Es decir, que la realidad es que, como ves, la mayoría de nosotros, en un caso así, se inclina por una banca abierta. La capacidad de plicatura que tiene una banca abierta está demostrado que es mucho mayor que una técnica artroscópica. El primer trabajo es de Cohen, que se publicó en Arthroscopy, justamente. Entonces, la realidad es que yo creo que el consenso y la posición de nuestra sociedad es que para un paciente con este perfil nos da más seguridad en el resultado optar por una banca abierta, poniendo todas las cartas sobre la mesa, porque lo bueno es que nosotros consideramos todas las técnicas, no vamos a defender ninguna en especial, sino tratar de adaptar la técnica que yo aplique al tipo de paciente y no el paciente a la técnica
que hago. Creo que en este sentido, mi sensación es que hubiéramos tenido muchas menos chances de problemas si hubiéramos optado por una banca abierta. Y frente a esto, Alejandro Moreno, ¿qué le harías en este momento? ¿Le harías la target? A mí, ¿saben qué? En estos cortes habría que ver una tomografía computada. Veo cierta, me parece, irregularidad en el reborde glenoideo anterior. No sé, tal vez es una sensación mía. ¿Tiene tomografía? Tiene tomografía y no tenía, era muy, a ver si puedo tener no sé si ven ¿El cursor? No. Sí, el cursor, déjame ver si lo puedo buscar. Ahí está. Ahí estamos. Tenía acá la lesión y tenía defecto, ya empezaba a tener el defecto. En la última cirugía ya empezó con el nuevo episodio, ya empezó a tener defecto. Claro. ¿Y eso en la tomografía no se ve? ¿Qué tomografía? ¿Cómo le pedís la tomografía? La tomografía la pido sería multicorte, con los 3 tipos de corte, y hago la reconstrucción en 3D con, primero tengo el húmero separado de la glena y los 2 huesos en conjunto. Pero claro, no lo he podido cargar ahora, pero la tomografía tenía un pequeño defecto, no era muy grande, pero al ser de vuelta, deporte de contacto, y bueno, no quiero terminar el caso, pero... No, todavía da para discutir. Marcelo, vos que eras tan reacio a la target, ¿ahora le harías una target o le harías una buena bancar abierta? Reacio a la target cuando no hay defecto glenoideo. Perfecto. Por eso que... Me encanta la target, es una cirugía hermosa. Tanto con arco congruente o en la técnica clásica, reparando cápsula, no reparando. Me encanta la técnica de la target, pero no se lo hago en este paciente todavía en esta instancia. ¿Cuál es la situación que me llevaría a hacer una target a este paciente si me llego a encontrar, ¿sí?, con la situación de que no tengo una cápsula para reparar? De que realmente ya no sé lo que le hicieron antes, o la cápsula desapareció, o no tengo un tejido que realmente me deja contento como para estabilizarlo. Pero yo creo que sí, porque en las imágenes veo como ahora uno que se transformó en una lesión tipo alza, como que se desprendió y que creo que puedo llegar a fijarla. A grosso modo, no cuantifico a esta lesión, pero no tengo, ¿no es cierto?, para hacer los cortes. Nosotros son imágenes digitales, podemos medir, pero a grosso modo me parece que el defecto óseo no es significativo como para pensar en hacer una aumentación ósea con la apófisis. Ahora, si no tengo cápsula, ¿sí?, a este paciente, aparte de pedirle para hacer una abierta los anclajes, le pediría los tornillos y todo para ir preparado por las dudas. Pero creo que mi opción A es una banca abierta. Bien. Juan Martín. Bueno, ese es muy buen punto, el último que dijo Marcelo, porque como decíamos la otra vez en un encuentro, el abordaje es el mismo, o sea, uno hasta podría llegar a definirlo en el momento. En este caso ya una revisión, sí, ya iría mínimo una banca abierta. Ya me aseguraría con el cápsula allí, creo que es fundamental, aparte de la reparación posible del labrum, me aseguraría un retensado, un refuerzo anterior con el cápsula GIF. En caso de ver que el defecto que no se haya medido o lo que sea, tranquilamente uno puede ir a hacer la osteotomía y hacer también, pasarse una tarjeta en ese momento, ¿no? Esa es una ventaja también. Pero bien, yo la tarjeta la dejo para último, con defecto óseo principalmente. Es cierto que muchos autores están hablando de, ya por ser jugador de rugby, la tarjeta de una, como dijo Jorge, creo al principio, pero yo la verdad que por ahora me parece que no es para la tarjeta. Perdón, Daniel, que agregue un bocadillo más, si me permite. Dale, sí. Pero creo que es una charla de complicaciones. Entonces es bueno entender las complicaciones que le queda a cada técnica. Y la verdad que si a mí me fracasa la banca, sigo teniendo opciones. Pero si me fracasa la Latarjet, y alguno que haya tenido que revisar una Latarjet sabe dónde se mete. La técnica es hermosa, pero cuando fracasa,
ahí es donde realmente se ven los pingos, porque hay que ir a buscar una cresta, seguramente ya hay un daño mucho mayor, seguramente ya hay cuadros degenerativos a nivel cefálico, es un caos y la anatomía para abordarlo es muy distinto. Entonces, si tengo una opción que todavía me permite ir anatómicamente y más amigable, por un camino más amigable, la tomo. Hay que tener en cuenta que tanto el nervio axilar como el músculo cutáneo cambiaron su posición anatómica. La Latarjet es considerada la técnica que produce mayor fibrosis a nivel, digamos, de la cara anterior del hombro. Entonces, hay una serie de cosas que nos complican la revisión. Me acuerdo que Carl Basmenia, en su charla sobre revisiones de Latarjet, decía que cuando uno recibe una Latarjet para ser revisada, tiene que tener en cuenta varias cosas, como por ejemplo mudarse de estado, cambiar de profesión, es decir, era bastante insistente en eso, y el trabajo que tiene mayor cantidad de revisiones de Latarjet, hasta donde yo sé, creo que sigue siendo el de Rockwood, creo que eran 44 casos, de los cuales pudo obtener buenos resultados solo en el 50%. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno toma las decisiones, porque no es por ser pusilánime que Marcelo no elige hacer una Latarjet de entrada, sino que se sopesa el costo-beneficio, ¿no? Pero bueno, avancemos a ver qué le hicieron. Bueno, para que... Bueno, se optó por la cirugía de la Tardet. Con un bloqueo regional se pudo hacer la anestesia del paciente, estaba despierto. De ahí esa es la foto quirúrgica. Después de realizar la cirugía, se inmovilizó al paciente. Le hicimos una tomografía a los 4 meses postoperatorio. Y este es el chico actualmente, su contextura y su movilidad clínica. ¿Y lleva cuánto de operado en este momento? Ahora en este momento ya está llevando tipo 8 meses ya de postoperatorio. Bien. Bueno, Daniel, ¿puedo preguntar algo? Sí, cómo no. Muchas veces lo que hace al resultado a una intervención es la rehabilitación. Quizá la trocopía no debía que esté mal, vi que ahí estaban las huellas, los arpones están en buena posición. Yo no sé si el paciente tuvo una semana de cabestillo o lo tuvo 6 semanas. Yo no sé si le trabajaron la propiocepción al retorno al campo de juego. Yo no sé si le aclararon que ya no puede taclear solo con el brazo. Después de la primera cirugía tiene que cambiar la forma de tacleo. Todas esas cosas hacen al resultado, o sea, no es porque falló la técnica. Quizás tuvo una mala rehabilitación o fortaleció, etc. Eso no sé si lo pudiste averiguar, Mariano. Y la otra pregunta es, ¿por qué te inclinaste a la Latarjet y no una revisión de una banca abierta, por ejemplo? Porque va a seguir jugando al rugby, por el tema de lo deportivo. Pudo haber sido agresivo, pero tenía mejores resultados. Sé que más 2 cartuchos y lo que hablaban recién, de que después de la Tardet, después te quedás sin otro tiro para poder resolverlo, tenés que hacer una revisión que es más compleja. 2 cosas. Los que operan más inestabilidad, Marce, Juan Martín, ¿les gusta operar con el paciente despierto? Digamos, ¿es una ventaja, más allá de que el paciente no recibe una sedación? ¿Les gusta hacer una Latarjet con el paciente despierto? No, yo preferiría, con bloqueo, muchas veces se lo utiliza, pero en lo posible dormido. El bloqueo más dormido, ¿no? Sí, a mí también. ¿Marce? Sí, coincido. Bien. Ahora, y otro tema. Nosotros no podemos tirarnos de cabeza solo al hombro. Piensen que este chico tiene 18 años y está con la idea de hacer carrera en el rugby. Yo le veo una biotipología que no coincide con lo que hablábamos de chicos que desde los 15 años están haciendo fierros, y yo lo veo muy flaquito. Me parece que
es un jugador de rugby amateur y es medio crown, es chiquito. O sea, no es algo... Habitualmente la mayoría tiene una contextura física baja, pero tenés los chiquititos que son aguerridos, que ven algún grandote y van de lleno a la rodilla o lo que sea para detenerlo. Son, como te diría, juegan con mucho huevo, con mucha pasión y a veces van a seguir jugando aunque tenga la contextura física que tenga. En un nivel amateur, a veces tenés gente mucho más grande o tenés equipos con la parte física más chica, pero es una lotería a veces. Claro. Bueno, espero que no se tope con muchos grandes. Bien, perfecto. Por supuesto Bueno. que, a ver, para publicar un estudio clínico en el Journal of Shoulder and Elbow, los pacientes tienen que tener por lo menos un seguimiento de 2 años, porque hagan la técnica que hagan, el primer año no pasa nada, entre que el paciente está inmovilizado, empieza lentamente con la rehabilitación. Entonces yo lo único que puedo asumir hasta ahora es que tuvo una buena recuperación de la movilidad, pero se necesita más tiempo para ver si realmente cumple su función en cuanto a la estabilización. Pero ¿Puedo preguntar algo? Sí. En la foto donde pones la última decisión, le quería preguntar a los que opinaron si todos van viendo esa foto donde no tenés defecto óseo, que solamente tuvo una cirugía artroscópica, si alguno pide un tornillo para hacer una Latarjet, como dijo Marcelo. Yo sí veo que le hicieron una báncara abierta y no lo hizo un cirujano de hombro, y pienso que no tiene una cápsula, seguramente podría pedir para hacer un Latarjet. Pero yo la verdad estoy acostumbrado a operar pacientes no con un episodio, sino con 5, 7, 8, porque eran pacientes de hospital o chicos que juegan a rugby que no se quieren operar. Y yo hago báncara abierta, hice muy pocas Latarjet, pero porque no tengo pacientes para hacer Latarjet, porque los defectos óseos menores a un 15% también las hago con báncara abierta en pacientes que juegan al rugby y no he tenido malos resultados, pero no porque yo sea un excelente cirujano, sino porque la técnica es muy noble y es muy buena. Por eso quería preguntar, a ver si la gran mayoría iría a pensar en una Latarjet en un segundo episodio o en un tercer episodio si no veo nada de efecto óseo, ¿no? Y en teoría no. En teoría, digamos, sería totalmente lógico y lícito también pensar en una báncara abierta. La realidad es esa. Sí, yo creo que de última, la opción para la Latarjet siempre la voy a tener. Y como decía Marcelo, recuperar o revisionar una Latarjet es un dolor de cabeza. Sí, perdón. Dale, Marce, dale. Sí. No, te felicito por el caso, la verdad que el resultado te acompaña y sin duda, si por ahí alguien le hubiera hecho este caso, seguramente con una técnica artroscópica hubiera estado entre el 80% de lo que andan bien y por ahí no se hubiera reluxado, aunque la reluxación es una de las complicaciones y la más frecuente, más en alguien deportista. Si le hubiera hecho una báncara abierta, también tenía la opción de que se pueda reluxar en el campo de juego, cae mal o lo taclean fuerte o se le caen todos arriba. Y lo mismo le pudo haber pasado con la Latarjet. El problema es que con las dos primeras, la revisión para mí es mucho más simple que si tiene puesto un taco y se me complica cuando se vaya a jugar al rugby y se le cae, le parte el taco o hace algo de eso. Entonces, a mí me encanta la Latarjet, pero la tengo como una opción que realmente la complicación de esta técnica es lo que me hace que sea muy cuidadoso y la respete mucho cuando la indico. Bien. Rubén, si te parece, pasamos al segundo caso. Vamos al segundo caso. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Mariano. El segundo caso va a ser presentado por el doctor Juan Carlos Mas Grimal de la ciudad de San Juan. Comparto pantalla, Rubén.
Dale, Juan. ¿Estoy bien? Ahí estamos, sí. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy el doctor Martín Juan Carlos, de San Juan. Bueno, lo que vamos a hacer es presentar un caso que nos llegó hace unas semanas, muy poquitas semanas. Está incompleto, ¿en qué sentido? Porque faltan algunos estudios. Pero bueno, la opción de presentar este caso, lo presentamos, lo mandamos a la asociación para ver si nos permitían presentarlo. Nos dijeron que sí, bueno, esta fue la idea. Este es un paciente de 22 años, un paciente masculino de 22 años, es jugador de fútbol, es arquero de fútbol, tuvo múltiples episodios de luxación. Perdón, Juan Carlos, ponelo en pantalla completa, que se va a ver mejor. Abajo a la derecha tenés el icono para ponerlo en pantalla completa. Disculpe. Se va a ver mejor. Ahí está, perfecto. El paciente, nosotros lo conocemos a partir de hace 3 semanas atrás. Ya tiene 22 años. Según nos relata que tuvo múltiples luxaciones y fue operado en 2 ocasiones. Las 2 cirugías que tuvo fue por una bajoartroscopía, por una lesión de Bankart, bajoartroscopía. El primer episodio que tuvo este paciente fue a los 17 años. Comenzó a jugar al fútbol, a partir de los 14 años empezó a jugar al fútbol. Y a partir de los 15 años comenzó como arquero. Su primer episodio de luxación fue en un partido de fútbol, atándose con el brazo en aducción y extensión del codo. Sacándose una pelota, se le luxa por primera vez a los 17 años. Los familiares no quisieron operarlo, fue atendido por médicos, no lo quisieron operar, pero debido a sus reiteradas luxaciones en esa época, de los 17 a los 19 años, deciden operarlo del papá. La primera cirugía, como dije, fue una Bankart artroscópica. El paciente siguió jugando como arquero, y luego de un año de la primera cirugía, sufre una nueva luxación, siempre en un partido de fútbol. Consulta nuevamente con su médico de cabecera que lo había operado por primera vez, y deciden operarlo nuevamente con una cirugía de Bankart artroscópica. Bueno, la consulta de este caso, muestro la radiografía. Hace 3 semanas lo encontramos así. Bien. Se observan ahí 5 arpones. Ahí paso las imágenes de resonancia. Ahí tenemos la lesión de Bankart. Tiene una secuela de Hill-Sachs a este nivel. Ahí son los cortes coronales y los cortes sagittales. Bueno, pasamos a la pregunta. ¿Qué otros estudios pedirías? La primera pregunta. La segunda sería, si pedirías una TAC comparativa con el hombro contralateral determinando el tamaño de la glena. Y si pediríamos una artrorresonancia. Nosotros pedimos una TAC del hombro afectado y una TAC contralateral. Por ahí me gustaría, doctor Moya, que dice usted si se le pediría otra cosa, aparte de las que tiene. Tiene radiografía y tiene resonancia. Mira, yo creo que uno pide un estudio siempre y cuando haya alguna chance de que el resultado del estudio te modifique la conducta a seguir. Entonces, en este caso, una TAC comparativa, con sustracción cefálica, viendo en un corte sagital las 2 glenas, la sana y la afectada, siempre es útil. Creo que debido a la gran cantidad de arpones que tiene, se puede haber dado el fenómeno que a veces se da, que es que queda como el troquelado entre 2 estampillas, porque queda una línea de debilidad en el fragmento óseo que está por delante de los arpones y el resto de la glena, y se termina cortando por ahí. El plano de clivaje termina siendo ese. Entonces, realmente te digo con seguridad, nunca puse 5 arpones en una cirugía de Bankart.
o en una lesión labral, y me llama la atención lo cerca que están uno del otro. Me parece que el arpón inferior, me puedo equivocar, pero pareciera que pegó en el poste, que quedó algo muy cerquita de estar invadiendo la articulación. Lo que más me preocupa son los arpones, ¿no? Y el defecto óseo. Acuérdese que son dos cirugías. En la primera le colocamos, en la primera creo que según me relata el paciente, porque no tenemos estudios previos, es decir, todos estos estudios son nuevos. No tenemos nada hace 4 o 5 años atrás, no tenemos nada, ni el paciente tampoco. Bien. El médico que lo opera es otro médico. Entonces, por eso es que tiene tantos arpones. Yo creo que se le quedó 3 arpones primero, en la primera cirugía de Bankart a los 17 años, y después a los 19, creo, se coloca los otros 2 arpones más. ¿Bien? Bien. Pero bueno, Bien. la consulta... Perdón, para terminar de contestarte con respecto al estudio, si nosotros nos basamos en lo que nos aconsejan los expertos en imágenes como Guillermo Zulay, lo ideal sería hacerle no una artrorresonancia, sino una artrotac. Porque con la artrotac vos tenés las ventajas de la, digamos, de la tomografía computada, pero también podés ver lesiones labrales por el ingreso del contraste. Lo que pasa es que hay que contar con alguien que tenga experiencia en hacer un artrotac. Pero si nos ponemos en exquisitos, lo ideal sería hacerle una artrotac. Y no teniendo esa posibilidad, si yo tengo que elegir, pido una tomografía computada comparándola con el otro lado, con reconstrucción 3D, porque me parece que hoy el principal problema que tengo que enfrentar es óseo. Esa es mi impresión, pero el que quiera opinar, que opine, bienvenido. Sí, nosotros le la activa. No sé si alguien quiere opinar otra cosa. Muchachos, Marcelo, Juan Martín, Cholo, que está muy callado. Ahora tiene inestabilidad y dolor. Sí, Doc. Tiene inestabilidad, tiene aprensión, dolor y quiere seguir jugando al fútbol. Quiere seguir jugando al fútbol. Es arquero, ¿no? Es arquero. Por eso viene esta consulta para discutir respecto a este caso, con respecto a la segunda cirugía. Nosotros nos pusimos a pensar qué método o técnica le hubiésemos propuesto al paciente entre la primera cirugía y la segunda, teniendo en cuenta la edad del paciente, el deporte que realiza, que es el arquero, y que el paciente quiere seguir jugando. Y la otra pregunta es, si el paciente quiere seguir o decidimos realizar una Bankart abierta artroscópica, ¿qué consejo o provisiones le indicaríamos al paciente? Esas son las preguntas que le hago a todos ustedes. Y no tenés los resultados de los estudios. Eso, lo único que no tengo la tomografía, por eso, porque lo tenemos hace poquito. Ah, bien, bien. La tomografía no tenemos todavía las dos, tanto la del hombro luxado como la del hombro sano, no las tenemos todavía, pero están pedidas. ¿Nos podés mostrar de nuevo las imágenes actuales, cómo está hoy lo que tenés, por favor? Todo eso es nuevo. Esa es fotografía actual. Esto de ahora. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Estamos por ahí en Japón, que aparentemente o puede estar fuera o se aflojó por lesión de una erosión de la glena ósea. Y la otra imagen. Estos son los cortes que tenemos con la secuela de Hill-Sachs, que no sabemos de cuándo la trae esta lesión. Bueno, no influye. Pero... Daniel, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Vi que está conectado César. César, ¿estás ahí? César Ruiz. Estoy siguiendo atentamente César, los dos casos. Sí. Te hago una pregunta. Cuando vos recibís un hombro operado y vas a hacer por vía artroscópica, ¿es en tu rutina retirar los arpones anteriores o lo dejás? A ver, vamos de a poco. Yo creo que un detalle a tener en cuenta cuando hablamos de cirugía artroscópica es que lamentablemente
la cirugía artroscópica es operador dependiente. Yo coincido plenamente con lo que decía Dani en el resumen anterior, hablando de que esta sociedad piensa de que hay ciertas cosas que es mejor resolverlas en forma abierta que en forma artroscópica. Y yo estoy convencido de esto. Yo recibo muchísimas, pero muchísimas complicaciones de cirugías artroscópicas. Entonces, cuando hablan de cirugías artroscópicas, yo prácticamente me agarro la cabeza, porque es muy, pero muy diferente y es prácticamente incomparable la cirugía artroscópica de un cirujano que empieza con un cirujano que lleva 15 años o 10 años operando una cirugía artroscópica. No así por ahí de una banca o de otro tipo de cirugías, que uno, la curva de aprendizaje, haciendo 4, 5, 10 cirugías, un cirujano más o menos avesado hace 5 cirugías de bancar y la puede hacer sola. Una cirugía artroscópica, hay cirujanos que hacen 50 cirugías artroscópicas y no están en condición de hacer una artroscopía solo y se largan a hacerlo, y lo veo todos los días, lamentablemente. Entonces, yo cada vez que dicen, lo hicieron artroscópica, o lo resolvemos artroscópico, o lo resolvemos abierto, yo digo, mirá, si nunca lo hiciste, hacelo abierto, si es lo que haces bien, te sale bien, tenés buenos resultados, hacelo. Y si no, hacé la curva larga, tomá el camino largo, cuando lleves una determinada cantidad de cirugías, empecemos a hablar, pero me parece que si no, es incomparable. O sea, decir esto se resuelve artroscópicamente. Yo al paciente anterior le hubiera hecho una artroscopía de una, sin dudarlo, no en el segundo episodio. En el segundo episodio creo que sí, es muy buena opción, y yo agregaría una tercera opción que hay, que es artroscopía, bancar abierta, con refuerzo, una tipo Bristol-Latarjet, pero sin óseo, o sea, solamente reforzando toda la pared anterior con el tendón conjunto, con arpones adelante, y ahí pasaría una Bristol-Latarjet. Mira, todavía agrego una técnica más intermedia, pero lo que me refiero, y indudablemente, todo este tipo de ateneos nos ayudan a saber cuál es cuál, porque sería buenísimo tener la bola de cristal y decir, a este lo hago y a este no. Yo al primer paciente recién le hubiera hecho una artroscopía. Es muy difícil, y respondiendo a tu pregunta, no me quiero seguir extendiendo, es que retirar los anclajes depende un montón. Yo estos anclajes, por ejemplo, desaconsejo usarlos. O sea, para mí los anclajes de titanio no se pueden usar en este tipo de artroscopías, porque es muy fácil. Primero, el instrumental de colocación no está preparado para eso. Ninguno nacional que yo conozca de titanio sirve para poner en una glena, que yo conozca. Hasta hoy, ningún nacional sirve para reparar un banca artroscópico. Estoy hablando de titanio, no así de PIC, pero de titanio yo los desaconsejo. Me parece que ya la primera está mal hecha, y creo que la segunda también, porque lamentablemente a todos nos pasó. Yo hice este tipo de cirugía al principio, hoy me parece una locura. Hace 15 años atrás lo hubiera hecho, pero me parece que no hay que poner titanio dentro de la articulación en forma artroscópica. Esto que se ve acá es bastante común. Y este arpón, así como está, no puede ser. Ya se ve, si ustedes se fijan en la cabeza del húmero, ya está haciendo una caries, en la cabeza del húmero, ahí, más arriba. Está la glena protuberante, y ahí está haciendo, eso ya está haciendo algún tipo de artrosis. Muchas veces estos pacientes ya son estables por la erosión del cartílago. O sea, se estabiliza la articulación porque prácticamente es el proceso anterior a un cuadro degenerativo artrósico. A veces solamente sacándole los arpones, eso empieza a trabajar sin inestabilidad porque ya está prácticamente encastrado. Yo a este paciente, por supuesto que le iría a sacar los arpones. Me parece que abierto, cerrado, como sea, hay que sacarlo porque es una piedra en el zapato y este paciente tiene que caminar. No quiero seguirme explayando, perdón. Bien, y ahora, Marce, ¿qué le haces? Perdón. Tengo que ver, este paciente, necesito la información de la tomografía. Sin duda que voy a entrar en forma abierta, y sin duda que ahora sí tengo en mi arsenal, por lo que vi en las imágenes, que me parece que ya tengo que estabilizarlo con otra estrategia. Me parece que ya acá no va a haber nada de cápsula, va a ser de muy mala calidad. Creo que tengo que ir a tener una estrategia de aumentación. Tengo que ir ahora, puedo ir con una Latarjet, donde realmente... No me parece que es tan grande el defecto, puedo hacer una técnica básica, no hacer un arco congruente, que eso me da la posibilidad de tener un mejor taco, no tener complicaciones quirúrgicas. Lo que sí, tengo que tener un buen lecho, y ahora sí tengo que no cometer ningún error de técnica, no dejar nada prominente, porque, como decía César, es ahí todo lo que genere
ocupe todo el espacio articular, me puede hacer un cuadro degenerativo temprano y no es lo que quiero. Estabilizarlo ahora con una Latarjet, sin duda, 2 tornillos yo utilizo, podría ir preparado con 2 cónicos, todo rosca de 3,5 para tener una mejor toma, no utilizo arandelas, y sí dejo el reborde técnicamente del ligamento para, si encuentro algo de cápsula, después suturarlo a ese reborde. Y si no, tampoco no me preocupa, porque depende de lo que incurrente. Yo creo que el otro tema, cada uno ya cuando hay muchas manos adentro, lamentablemente ya después tenés poco para trabajar. Iría con algo más, otro principio, una Latarjet. Es muy importante, sí. Una consulta. Y si cuando vas preparado por una Latarjet, ¿no iría preparado también para injerto por las dudas una vez que saque esos 5 arpones, me queda un déficit óseo y que por ahí haciendo la Latarjet, antes de colocar el fragmento óseo, colocaría el injerto donde tuvieron los arpones? No. Si el defecto es muy grande, hago un arco congruente. Por eso iría preparado con tornillos más chicos. La diferencia entre poner el taco en una posición o en el arco congruente es que tengo que tener tornillos de menor medida si voy a hacer un arco congruente, que me da mejor superficie, ¿sí? Logro generar mayor glena, aumento más la glena, pero el borde que me queda no me permite poner un tornillo de 4, como es el tornillo de la Latarjet. Eso me lo permite hacer si lo coloco en la posición acostado, ¿sí? Ahora, si yo hago el arco congruente con un tornillo de 4, puedo partir el taco, o por ahí pierdo la posibilidad de colocar 2. Entonces, por eso en la mesa también quiero tener un tornillo de 3, cónico, todo rosca, por las dudas que necesite, como vos decías, que el defecto sea más grande. Pero rellenar con injerto no. Si ya voy a usar un tejido vivo, como es un injerto vascularizado como la apófisis, porque se vasculariza a través del tendón conjunto, o sea, no creo que me haga falta y llevar un aporte de cresta y eso no. Ahí el doctor decía de sacarlos, no creo que sea necesario ir a sacar obligadamente todo, ¿no? Yo trataría de o hundir más o sacar el que pueda llegar a estar haciendo un impeachment cefálico. Hoy en día, si es una Latarjet, sería menos problema, pero si en caso de tener que usar anclajes, por ahí pensaría en un anclaje todo sutura o algo que ocupe menos lugar o que se pueda adaptar. Seguramente hay menos lugar, ¿no?, para colocarlo, pero no iría pensando en sacar todo porque me puedo llegar a quedar con la mitad de la glena. Totalmente. Sí. Sí, hay que sacar los que estén en una posición riesgosa. Me parece un punto importante el que decía César con respecto a la erosión de la cabeza. Siempre hay que sospechar en un paciente que fue operado previamente, que consulta por dolor, que algo está pasando, porque lo más común es que consulten por la recidiva de la inestabilidad, pero no por dolor. Entonces, que el paciente venga con dolor, que tenga ese arpón dudoso abajo, que tenga esa imagen en la cabeza del húmero, creo que es muy importante tenerlo en cuenta y que el cirujano que va a hacer la tercera cirugía le anticipe al paciente que estas cosas tienen su genio y hay casos en los cuales se dispara el proceso artrósico y progresa muy rápido, y hay otros casos en los cuales queda estabilizado. Entonces, que no cargue el tercer cirujano una posible artrosis en el término de un año y que se le atribuya a la última cirugía, porque en este tipo de situaciones es muy común que se dispare la artrosis. Yo he visto pacientes jóvenes que en un año hacen una artrosis glenohumeral concreta y marcada. Me sumo a lo de Daniel y le cuento mi experiencia. La peor de las artrosis que me toca tratar es la secundaria inestabilidad. La artrosis primaria, las artritis, pero la secundaria, esa inestabilidad, es donde tuve los peores resultados. Y la causa más frecuente de artrosis en gente joven es post-cirugía artroscópica, entonces, de inestabilidad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque va desde la, artropatía post-capsulorrafia, los arpones que invadan la articulación, en los casos de condrolisis post-artroscópica. Es decir, hay varias causas que pueden llevar a una artropatía post-cirugía de inestabilidad, e incluso se han documentado casos con un solo episodio de inestabilidad glenohumeral sin cirugía y que evolucionan rápido a la artrosis, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Perdón, Daniel,
Me parece importante lo que dice Juan con respecto a un posible injerto de cresta. No lo haría como primera instancia, no pondría injerto y el taco de coracoides, pero me parece que es importante la comunicación y la información al paciente por posibilidades de que cuando se ingresa al lugar, el hueso no sé en qué se ve bastante deteriorado, toda esa parte anteroinferior de la glena. Puede ser que en el manejo de la superficie para poner el taco tengas que sacar hueso o se rompa o no sea estructurado y sea una posibilidad de sacar injerto de cresta sacando un mayor defecto, un mayor fragmento. Por eso me parece que es importante informárselo al paciente que hay chance de eso y preparar la cresta dentro del acto quirúrgico. Sí, y si la tomografía computada es buena, también va a permitir ir con una idea más acabada, ¿no? sobre qué hacer. ¿Y cuál es la idea de ustedes, Juan Carlos? Y la idea nuestra es hacerle uno a la 10. Bien. ¿Y el manejo de los arpones? ¿Cómodo? El manejo de los arpones, el plan de ustedes es intentar retirar todos, retirar los que estén más dudosos. Digamos que los que se ven medios entre el cuarto, los dos de abajo. La idea es sacar esos dos y tratar de meter los otros. Por ahí lo que pensábamos que cuando le hiciéramos la técnica de taller no se interpongan en el trayecto de los tornillos. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces esa es la otra. Entonces por ahí la idea es tratar de sacar por lo menos el último sí, el tercero también, entonces vamos a crear un espacio para que pasen los dos tornillos. Por el momento esa es nuestra posición que le vamos a dar al paciente. La otra es que el paciente quiera aceptar y bueno, para eso estamos haciendo la tomografía para ver qué tipo de glena tenemos, qué tipo de hueso, para ir por ahí un poco más preparado. Bien. Ese punto es importante. Yo si hay una cosa, una alarma que tengo encendida, es que acá no tengo tiempo para esperar. Yo acá tengo que entrar, porque por ahí en 4 meses el escenario cambió rotundamente, si esos arpones están ahí y ya empezaron a erosionar. Yo creo que sería enérgico en proponerle hacer algo. Y la otra cosa es que muchas de las decisiones uno las toma con la evidencia, con la experiencia y con la escuela. Si alguien me dice, yo a esta paciente le pongo un taco de cresta y hago una Hayden Heavinet, está perfecto, porque hay muchos artículos y gente muy seria que hace en los defectos óseos una técnica con la aumentación con cresta y reporta buenos resultados. Y seguramente la experiencia y la escuela también es muy importante en el momento de tomar la decisión. Por eso no es que, porque yo digo una taller tal cual, o quien sea, el que está de turno dice, bueno, me da la taller, es que esa es la verdad revelada. A ver, es su escuela, cómo se formó, y seguramente desde la evidencia a las cuales le prestó atención. Me parece que simplemente por eso, ¿no? Sí, nosotros vamos... Perdón. Adelante, Doc. No, por mi parte, sí, sería bueno que en algún futuro encuentro después nos muestres cómo terminó la historia. Sí, encantado, sí, estamos en eso. Bien. Me parece, Rubén, que ya estamos con horario cumplido. Fueron 2 casos muy interesantes que dieron para hablar bastante y evidentemente es un tema tan rico que el tiempo se pasa volando. Sí, totalmente. Bueno, no hay preguntas en el chat que habíamos solicitado, así que agradecemos a los expositores, a Mariano y a Juan Carlos, y a los panelistas y a todos los que participaron de la jornada. Y bueno, los invitamos a un viaje a la Patagonia en mayo, 27 de mayo, seguramente les comunicaremos por mail. ¿Qué es lo que están organizando el 27 de mayo? No, el jueves 27 de mayo es la próxima jornada regional. Pasamos a la Patagonia, perfecto. También aprovecho para avisarles que en abril comenzamos los 2 cursos más grandes del año, el curso para cirujanos de hombro y codo y el curso para rehabilitadores de hombro y codo.
Así que en la página web de la asociación pueden consultar a aquellos que estén interesados. Y recuerden que esto no se entere Emilce, pero el que se hace socio paga el 50%, prácticamente, digamos, haciéndose socio, el balance económico es a favor, con un solo curso. Por eso los habilita un 50% de descuento en todos los cursos que hagan de la sociedad, que va a haber varios este año. Además de estos dos que les menciono, vamos a lanzar el 3D, el de planificación 3D pronto, que no es solo para hombros, sino para ortopedia y traumatología en general. Va a haber un curso sobre plexo braquial, va a haber un curso sobre principios básicos de artroscopía de hombro, y hay muchas cosas más en preparación. Bien, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.